En el caso general, jóvenes, por lo general, los versores E sub 1, E sub 2, E sub 3 de las coordenadas curvilíneas no tienen ninguna orientación en particular. ¿Está bien? Entonces están orientadas arbitrariamente unos con otros. Es decir, no tienen por qué formar un ángulo específico. Entonces, ¿cómo nosotros hallamos el ángulo entre ellos? Para hallar el ángulo entre ellos, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Procedemos de la siguiente manera. A ver, en primer lugar, tengo N1, disculpen, E1, le estoy poniendo E1, multiplicado escalarmente por E2. Estos son vectores unitarios, ¿está claro? Significa que esto va a ser igual, en principio, al coseno del ángulo que forma E1 con E sub 2. Muy bien, hasta ahí no he hecho nada. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora es lo siguiente. Esto que está acá, nosotros hemos dicho que es igual a G1 por G2. ¿Está bien? O G, a ver, ¿cómo lo ponemos esto mejor? Disculpen. Nosotros tenemos este producto, ¿está bien? Ese producto multiplicado por el módulo de cada uno de estos. Y estos módulos eran el H1, H2. Y aquí, disculpen, voy a hacer una pequeña corrección. Cuando pongo el H1, H2, pongo como vectores. En términos generales, hemos dicho, no tienen por qué ser unitarios estos vectores. Muy bien, entonces, de aquí nosotros tenemos lo siguiente. En primer lugar, y ya lo hemos visto, este E1, E2 no es otra cosa que G1, 2. Y esto que está acá, nosotros vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser la raíz cuadrada. Un momentito. No, disculpe. Esto va a ser igual al coseno de E1, E2, raíz cuadrada. El H1 es la raíz cuadrada del G11 y el H2 es la raíz cuadrada del G22. Entonces, de aquí nosotros tenemos que el coseno de N1, o de E1, disculpen, se me va ese N, E1, E2, no es otra cosa que G12
dividido sobre la raíz cuadrada de G11 por la raíz cuadrada de G22. Estas raíces cuadradas vienen de estos H. Y de forma análoga para los otros. De manera análoga, nosotros vamos a tener los otros ángulos que forman los otros versores. Aquí digamos que este es 1, 3, voy a cambiar el 3 y este va a ser un momentito, aquí tengo que cambiar los dos. Listo, entonces aquí este va a ser 1, 3, 1, 3, 1, 1, 3, 3. De la misma forma, aquí va a ser 3, 2, G, 3, 2, 3, 3, 2, 2. Como son valores numéricos, no importa el orden. Entonces, a partir de este resultado, nosotros podemos afirmar lo siguiente. Sí. Sí, dígame. ¿Por qué versor? Versor es un término que yo utilizo, son los vectores unitarios que me forman una base. ¿Está claro? Simplemente es una contracción, nada más. Ya les expliqué, les dije eso en las primeras clases. ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí. Ahí se está dando para generalizando, digamos. Así es. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos que el G12 es igual al G23 es igual al G13 y son iguales a 0, entonces los ángulos entre los versores de las coordenadas curvilíneas es pi medios. Pi medios o un múltiplo de pi medios, o sea, un múltiplo impar de 3 medios. Es decir, son ortogonales. Entonces, si las coordenadas curvilíneas son ortogonales, nuestro sistema es mucho más sencillo. ¿Por qué? Sobre todo porque en el producto escalar no aparecen los términos mixtos. Entonces, la condición de ortogonalidad será la siguiente. Derivada de R con respecto a Q1 por la derivada de R con respecto a Q2. Estos jóvenes justamente E1 y E2. A manera de ejemplo lo estoy tomando. Este es un producto escalar. Esto no es otra cosa que derivada de X con respecto a Q1 por la derivada de X con respecto a Q2 más derivada de Y con respecto a Q1 por la derivada de Y con respecto a Q2 más derivada de Z con respecto a Q3 por la derivada de Z con respecto a Q3. Y esto es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, para las coordenadas curvilíneas
ortogonales, estos elementos mixtos son ceros. ¿Está bien? Estos son ceros. ¿Qué significa? Que el elemento de línea toma su forma más sencilla. Es el dr al cuadrado y es el h1 al cuadrado de dq1 al cuadrado más h2 al cuadrado de q2 al cuadrado más h3 al cuadrado de q3 al cuadrado. Eso es, jóvenes, lo que tenemos para las coordenadas curvilíneas. Veamos así muy rápidamente un ejemplo. Creo que sí me alcanza sitio aquí en esta partecita. Vamos a ver si lo hacemos alcanzar. Y digamos, coordenadas cilíndricas. X es igual a ¿cuánto? A rho coseno de phi. Y es igual a rho seno de phi. Z es igual a Z. Aquí nosotros tenemos además de que el R es igual a ¿cuánto? A rho E sub rho más Z E sub Z. Eso ya lo habíamos visto antes. Entonces, hallemos cada uno de estos elementos. En primer lugar, comprobemos si son ortogonales. Si el sistema de coordenadas cilíndrico es ortogonal. Para eso calculemos los H. Volvamos para ver cómo se calculaban los H. Aquí yo tengo los H, es derivada de X con respecto a Q1, Y a Q1, Z Q1, y los sumo todos esos elevados al cuadrado. Entonces voy a tener el H de rho. El H de rho es igual a la raíz cuadrada de la derivada de X con respecto a rho al cuadrado más la derivada de Y con respecto a rho al cuadrado más la derivada de Z con respecto a rho al cuadrado. Muy bien, esto es el H rho. Vamos a ver cuánto sale. Si yo derivo con respecto a rho, aquí tengo coseno de phi, seno de phi al cuadrado, nos da simplemente, un momentito, 1. Y la derivada de esto es 0, porque z no tiene a rho, significa esto vale 1. El h de phi es igual a la raíz cuadrada de la derivada de x con respecto a phi al cuadrado más derivada de y con respecto a phi al cuadrado más derivada de z con respecto a phi, esto al cuadrado. En este caso nosotros tenemos la derivada de x con respecto a phi es rho seno de phi. La derivada de y con respecto a phi es rho coseno de phi. Elevando al cuadrado, aquí aparece un menos, pero como lo elevo al cuadrado no va a aparecer, esto no tiene nada con respecto a phi, esto va a salir rho. Y el hz, de forma análoga, ustedes pueden demostrar que sale 1. Muy bien. Pero a nosotros ahora lo que nos interesa comprobar es si son ortogonales. Para ver si son ortogonales, necesito hallar esto que está acá. Derivada de R con respecto a Q1, derivada de R con respecto a Q2. Entonces aquí tenemos la derivada de R con respecto a rho multiplicado por la derivada de R con respecto a phi es igual a la derivada de X con respecto a rho. Derivada de X con respecto a rho es simplemente coseno de phi.
coseno de phi. Derivada de y multiplicado por la derivada de x con respecto a phi. La derivada de x con respecto a phi es menos rho seno de phi. Entonces aquí voy a tener que es menos rho y esto por el seno de phi. Este es este primer término, más el segundo término, derivada de y con respecto a rho. Aquí nosotros vamos a tener simplemente el seno de phi. Derivada de y con respecto a phi es rho coseno de phi. Entonces tengo el rho coseno de phi y nada más, porque z no tiene y derivada de z y rho con respecto a derivada de z con respecto a rho 0, derivada de z con respecto a phi 0, por lo tanto esto es más 0. Si se dan cuenta, este término es igual a este término, significa que esto es igual a 0. Por lo tanto, las coordenadas, acabamos de mostrar que las coordenadas rho y phi son ortogonales. ¿Esto quedó claro, jóvenes? Siguiendo este cálculo, podemos verificar los demás. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, sí, dígame. Ahí donde multiplica la derivada coseno. ¿Acá? Z, arriba, en el verde. Ahí es. Los dos son Q de 3, ¿no? Disculpen. No, si yo me equivocaron, aquí es 1 y 2. Este es 1 y 2. Sí, gracias. Porque estamos haciendo ese producto escalar. Gracias. ¿Alguna otra observación? Muy bien, jóvenes. Entonces, si no hay preguntas, con esto hemos acabado todo lo que son las nociones más básicas de la geometría diferencial y que nos van a servir a nosotros simplemente para lo que nos interesa: el análisis vectorial en sistemas de coordenadas curvilíneos. ¿Está bien? En particular, los ortogonales, que son los que siempre buscamos trabajar con ellos porque nos dan expresiones mucho más sencillas. Entonces, esta parte ahí estaría quedando.